Bueno, en este caso, para mostrarles, primero como siempre les voy a mostrar la perspectiva de donde está Punta del Este, donde está Maldonado, donde está la barra de Maldonado y donde está acá Manantiales, que es justamente el recorrido que ahora voy a hacer. El anterior video, el video número 50, había hecho específicamente este recorrido de acá, desde esta parada de ómnibus de acá, que es donde termina el servicio de Codesa en Manantiales, bordeando todo por acá, esta zona, hasta llegar acá a la playa Bikini para después volver. Este es un recorrido complementario del anterior, por lo que a los que les haya gustado este video, les guste la cuestión, les recomiendo ver el video número 50 que trata justamente de este recorrido. Este recorrido en comparación con el anterior es bastante más largo, no en tiempo pero sí en longitud. Como verán, son más o menos 3 kilómetros que hice ese día. Fue más precisamente el día 3 de enero. Arranqué acá en lo que es la parada del ómnibus también, la anteúltima antes de llegar al final de Manantiales. Este día lo que hice fue bajar por acá, lo que son las escalinatas de Manantiales. Esto más o menos sobre un declive de 50-60 metros, ir recorriendo lentamente por acá el centro de la playa, muy bordeando, siempre bordeando, incluso ni siquiera sabía yo en ese momento que era de tanta distancia. Como verán, habrá más o menos 1,5 kilómetros en esta zona, pero bueno, bordeando toda esta zona de playa por acá, toda esta zona. Esto está grabado mayormente con iPhone, así que tiene muy buena calidad. Y después, que esa parte no se grabó, pero acá hay un balneario que está en otro video también, que se llama Casamar Fabric, donde se realizan lo que son las fiestas raves, las fiestas electrónicas de Punta del Este a principios del año. Uno de los lugares, no el único, pero uno de los lugares. Y acá estaba armada toda una especie de arena, una especie de estadio por el cual logré colarme, no sé cómo, creo que porque tenía una remera roja pensaron que era guardavidas. Y entré acá para pasar un poquito al toilet y después, bueno, pude ver un poco el entretelón de lo que es esta zona. Desgraciadamente lo pude grabar, pero sí les puedo comentar que acá se armó un estadio gigante donde durante 10 días casi tocan diferentes bandas electrónicas. Después, por último, bueno, volviendo a subir acá a lo que es la ruta, es una zona igual que para caminarla realmente les recomiendo estado físico, porque es una zona como de cuchillas que se dice, donde hay pequeñas lomadas, pero realmente es muy cansador caminarla, y mucho más cuando uno tiene el sol de frente, como lo van a ver en el video. Pero bueno, fui recorriendo esta zona de acá para pasar por el costado de Montoya. La zona es muy clásica de Punta del Este. Acá hay un boliche que ahora cambió de nombre, antes se llamaba Tequila y era uno de los boliches prácticamente más famosos de Sudamérica. Y bueno, hacer un recorrido a pie, lo que llamo walking tour, de lo que son esta parte que yo le llamaba la barra este, porque justamente el sol se pone por acá, este es el oeste, y acá estaría el este, así que esta zona es que la barra, que también les había comentado que es un poquito más larga que Manantiales, como han podido ver también anteriormente, más o menos tiene unas 10 cuadras, 1 kilómetro y pico, y esta es la ruta interbalnearia. Y bueno, ahí muestro también un poco la llegada del shopping y lo que son las cuadras anteriores. También un supermercado muy importante acá que se llama Tienda Inglesa. Así que bueno, espero que disfruten mucho del video y que se suscriban al canal si es que les gusta. Acá estoy justamente en la bajada del ómnibus de Manantiales y bajando esa más o menos cuadra que hay entre la parada y la playa. Como ven, hay un cierto declive, yo calculo que habrá unos 50 metros de altura, más o menos de diferente lo que es el nivel del mar y la playa en sí. Como había dicho en otro video, esta es una zona ultra exclusiva, es probablemente el balneario más famoso, si uno lo ve históricamente, de Punta del Este. Acá incluso van a ver una garita de seguridad, que es muy común acá en Argentina verlo en barrios de zona norte, y esos apartamentos que ven a la izquierda son de absoluto lujo. Ahí normalmente van norteamericanos, ingleses, extranjeros. Acá continúo justamente con esa bajada, que también es muy linda de hacer, muy panorámica. Lo difícil es justamente volver, pero hacer la bajada es hermoso. Normalmente acá está lleno de autos, así que
Le recomiendo a la gente en temporada altas que, bueno, piensen de estacionar, porque normalmente en una temporada alta, en una temporada normal y no tan de vacas flacas como esto estaría absolutamente lleno. Acá continúo esta especie de walking tour haciendo la bajada para lo que es el balneario Bikini. Este, como dije en otro video, no es un balneario tanto para hacer surf como lo es Montoya. Ahí tienen un poco una panorámica más del lugar. Es un balneario para comer, bailar, encontrarse con gente y demás, pero no se especializa tanto en surf. Ahí va a estar lo que son los baños públicos, que siempre, eso es lo bueno, creo que tiene Punta del Este, que siempre se encuentran estos baños públicos en los balnearios, donde no hay que abonar nada. Se puede dejar algo de propina, obviamente, por urbanidad, pero no es necesario abonar nada. Y ahí continúo para que lo vean lentamente el tema de la llegada al balneario. Quiero hacerles notar que es una caminata bastante larga, que parece corta en el mapa como todo, pero es bastante larga cuando uno lo hace, cuando uno hace más que nada con el sol y habiendo venido encima de más o menos 20 minutos de trayecto de ómnibus desde la terminal. Pero el paisaje, como verán, vale completamente la pena, la longitud de la playa, el tipo de gente que va, la música que hay un ambiente realmente muy hermoso y muy panorámico y disfrutable. Ahí nos acercamos al parador en sí, que normalmente tiene música. Acá la tuve que desactivar por la cuestión de copyright de YouTube. Ahí miren lo que son estas panorámicas, las van a ver alrededor de todo el video y son absolutamente increíbles, y más todavía estando ahí. Pero bueno, ahí van a ver este parador y restaurante. Este es el parador central. También hay un par de restaurantes más para el costado, restaurantes entre comillas, en realidad son mini pancherías para tomar un tente en pie, pero acá ya sí hay comidas más elaboradas. Ahí está la caseta del guardavías y ahí se pueden ver las sombrillas que son parte del restaurante, donde en general hay muy buena atención. Y acá un poco lo que les decía, la longitud de las playas. Acá, salvo que es una temporada muy récord, siempre van a encontrar lugar, porque lo que caracteriza a esta playa, a diferencia de Montoya, que la van a ver en otro lado, es su amplitud. Bueno, acá continúo bajando. Los guardavías en general tienen buena onda, aunque no quieren cuidar ninguna cosa que uno les deje. Ese puede ser un problema si uno va solo, pero en general tienen muy buena onda. Ahí están las chicas tomando sol, tan características de Bikini. Esta es una zona también medio peligrosa, les quería decir, porque hay corrientes de retorno. Ahí está justamente el camino para que los guardavidas puedan ir a socorrer a alguien si es que es necesario. Y acá, lo que había mostrado en otro video, la zona empinada y la caída abrupta hacia el mar. La arena no es súper fina como la de ciertas zonas de la barra, pero es aceptable, digamos, no es molesta para caminar. Como les dije en el otro video, esta no fue una temporada tan fuerte en cuanto a gente. En otra época hubiesen encontrado muchísima más gente en esta playa, pero igual era un día que valía la pena estar ahí. Si llegan a ver un video que se va a subir en el futuro de Montoya, van a ver que hay mucha más cantidad de surfistas en las playas. Acá estoy empezando a caminar hacia el oeste. Y se puede ver claramente la pendiente de la playa. Y acá arranca un comentario que hice en el lugar mientras caminaba para Montoya. Bueno, un poco metáfora de la sociedad. Esta playa le está allá, el fondo y todo. El Bikini es una de las playas más concurridas, la de Punta del Este. Y allá adelante hay otra playa. Y acá en el medio no hay absolutamente nada salvo yo. Y así funciona un poco la sociedad. La gente se junta
en un determinado lugar, deja otro espacio enorme, que parece casi desierto, y se vuelve a juntar más adelante. Pero solamente de acá, cuando uno se aleja un poco, puede darse cuenta de algunas cosas. Que si uno está dentro de eso, no está acá, no parte de nada. Bueno, ese era un comentario, una nota de color, una idea que se me ocurrió en ese lugar. Lo iba a postear a Twitter, pero como ahí la gente no interactúa demasiado, al final no lo subí, pero me gustó dejarlo acá porque es verdad, se nota mucho esa diferencia entre donde la gente se agrupa, las ciudades o pueblos, y la distancia que hay entre medio. Bueno, esto es la mitad entre lo que es Montoya y lo que es, mejor dicho, lo que es Bikini para allá, Montoya allá. Y en total, de la tercera conté 3 casillas. Así que esta es la cuarta. Tendría que haber una quinta. Pero en total, en principio hay 4 casillas. Bueno, este es el cuarto parador, que no es, ahí ya está, la cuarta casilla, que no es Montoya. Bueno, lo que van a ver acá es el lugar que estaban armando para que se hiciera la fiesta rave de ese día. Recordemos que más o menos desde el 25 de enero hasta el 7 de enero hay fiestas raves, y una de ellas se realizaba en ese lugar que ven ahí y que se llama Parador Casamar Fabric. Acá es donde empiezo la caminata, la subida bastante extenuante en ese día hacia lo que es el shopping o de la barra de Maldonado. Creo que en principio pensaba hacer toda la zona de la barra, pero por el tema del sol, que como dije en otros videos, llegó a haber radiaciones solares de mayores a 13 UV, quería hacer toda la barra, pero al final llegué básicamente hasta lo que es solamente el shopping o. De todos modos hay casi 1 kilómetro de caminata entre esa zona y esta. Lo que ven a la izquierda ahí en ese paneo es el parador de Montoya, uno de los paradores más importantes de esta zona. O sea, vendrían yendo desde lo que es el noroeste hacia el sudoeste el parador de Bikini, después hay un intermedio cuyo nombre no recuerdo, después viene Casamar Fabric y por último viene Montoya, que es el más popular entre los surfistas. Acá estoy caminando estas subidas, estas lomadas, que son tan comunes en estas zonas del litoral uruguayo. En general recomiendo, salvo que quieran caminar mucho como yo y les guste un poco el trekking, ir con auto, porque en general Punta del Este y alrededores son ciudades planificadas para ser visitadas con auto y recorridas con auto. Y si bien no van a poder ver tanto en el suelo, van a llegar mucho más rápido a todos los lugares. Esta zona, como creo haber dicho en alguna de las otras partes, es una zona visitada básicamente por la clase alta de Argentina. En general todo Punta del Este lo es, pero esta zona particularmente de la barra y de Manantiales es el lugar más top. Cualquier apartamento acá puede estar tranquilamente costando $10.000 por mes o incluso más. Ni les digo las casas que no se van a ver este video, se van a ver el otro, pero que estarían a la derecha de la zona más top, donde va el 1%, el 0,1% de lo que es la gente de Argentina, la gente normalmente de clase alta, y más que nada en este verano, donde como dije en otro lado también había una diferencia de cambio más o menos de 3-1. De hecho, lo que pasa en Buenos Aires es que vienen los uruguayos a Buenos Aires y no que van los argentinos allá. Acá pueden ver una de las tantas galerías de arte que hay por la zona. Es una cosa que es prácticamente moneda corriente en el lugar. Cada 1 metro se encuentra una galería de arte. Eso pasa mucho también acá en Recoleta. En la zona de Recoleta hay muchísimas galerías de arte. Es muy común cuando uno va a una zona top ver galerías de arte. Y obviamente también lugares, emprendimientos inmobiliarios y demás. Por ejemplo, en el centro de Punta del Este se ve una cantidad enorme, le diría que casi 20 metros van a encontrar una inmobiliaria, y eso mismo me pasaba antes, por ejemplo, cuando vivía en Palermo o acá medianamente cerca en Recoleta, cuando hay una zona de mucha pujanza económica, se notan eso, muchísimas galerías de arte y muchísimas casas inmobiliarias.
Esto es un poco para que vean, es una zona que sigue siendo bastante rústica. De hecho, era en sí un pueblo de pescadores y todavía quiere mantener ese rusticismo original. De noche no hay las superluces ni que tenga mucha vereda, como le decimos acá, o acera, como le dicen en muchos lados. Sigue siendo de tierra, solamente un poco la calle. Por eso es como una de las cosas que la gente más valora acá, que ellos en Uruguay le llaman Uruguay natural, y es justamente que el lugar esté lo menos tocado posible por la mano humana, entre comillas. Ahí ven otra de las galerías de arte. Acá este lugar donde antes estaba, que era, si no me equivoco, se llama Lotos, y antes era Tequila. Como ven, esas son las fechas, son prácticamente 10-12 días a principio de año, donde se desarrollan diferentes fiestas, rave, y donde viene la gente en realidad de otros países a tocar en las fiestas electrónicas. Pero si no conocen la historia, googleen Tequila, Punta del Este, y van a encontrar la historia del lugar, que es una historia prácticamente con centenares o miles de anécdotas. Acá un poco la estética del lugar, muy hippie chic sería. La mayoría incluso de vehículos que uno ve son de gama alta, como pueden observar. En general, como les decía, poca gente, quizás haya más, pero en este caso, bueno, la verdad que justamente en esta zona, que no me acuerdo si la dejé o la corté, pero me encontré unas señoras que estaban justamente hablando de lo mala que había sido la temporada de los bajos que parecía. Vemos que esto es 3 de enero, está técnicamente la temporada más alta, la temporada súper alta, del 25 al 6 de enero, y sin embargo ven que a pesar de ser un día súper soleado y súper lindo, y esto será más o menos a las 4 o 5 de la tarde, no hay tanta gente. Y acá continuamos con esta caminata. Esto está grabado con GoPro. Estas eran las señoras que estaban, señoritas, digamos, que estaban comentando esta cuestión. El que ven a la derecha también es uno de los lugares más importantes, y a la izquierda, que ahora van a ver mejor, es la tienda inglesa. Hay también en lo que era el shopping del centro del Punta del Este, el Punta Shopping, hay también una tienda inglesa y hay una farmacia, que en el otro viaje que había hecho la otra vez no había. Ahí está una de las paradas de colectivo, pero no las paradas que se usan durante la temporada, sino las que se usan durante el año, más o menos entre abril y noviembre. Las paradas de colectivo propiamente dichas, para ser usadas en época de verano, desde más o menos enero a diciembre, están atrás. Por ejemplo, en este caso, justamente detrás del shopping que ven ahora, que más o menos una manzana y media, está la parada del colectivo, que va todo por el fondo, no obviamente por la carretera principal, por la cantidad justamente de tránsito que normalmente hay en la zona en esta época del año, incluso ahora siendo un verano de vacas flacas, entre comillas. Ahí pueden ver la entrada al shopping, o hace 8 años también estaba, y ahí pueden ver una parrilla enfrente que también recomiendo porque es bastante barata. Y acá viene el tema de la rusticidad que todavía se mantiene en la zona. Esta zona tuve que silenciar por el audio, por la música que había en el shopping, pero cuando uno camina acá es como si estuviera caminando en un dock del puerto, se siente el crujir de las maderas, y en general ven la arquitectura rústica de la zona. Ahí se llega a ver una panorámica a la izquierda, al centro de lo que es la península de Punta del Este. Ahí hay una pileta donde se realizó un mini desfile de modelos. Esto había sido 1 o 2 días antes, pero bueno, alrededor de esa pileta desfilaron unos modelos, como antes en las mejores épocas de Punta del Este desfilaban las modelos de Roberto Giordano, por ejemplo, que se solía hacer un desfile muy famoso que está en otro de mis canales, el que está dedicado a la televisión argentina. Pero bueno, acá les sigo mostrando este shopping, es hermoso, cualquiera que le guste la arquitectura le recomiendo visitarlo. Además es un shopping dedicado a marcas de primera línea, como sería el Patio Burrich acá en la zona de Retiro o Recoleta. Y acá me ven entrando a un lugar que se llama La Panera Rosa. En la mayoría de lugares, tanto Tequila, La Panera Rosa, tienen como sucursales, tienen sucursales
acá en Buenos Aires. O sea, es muy común que lo que uno ve allá, la mayoría de cafeterías, heladerías, restaurantes, tengan una sucursal acá en Buenos Aires, en Recoleta, en Palermo o en otra zona de lujo. Ahí le estaba preguntando a una de las dos camareras, esta vez el audio no salió tan bien. Bueno, no lo quería poner porque creo que no corresponde, pero sí quería mostrar un poco lo que llegué a grabar cuando justamente arribé al lugar. Este es un lugar donde se puede comer y en general se puede comer bastante bien y tiene muy buena atención. Bueno, ojalá les haya gustado el video y se suscriban al canal. Saludos.